Tenemos que recibir a invitados. Tenemos por acá otra vez al doctor Marcos Sola, que es el que nos acarrea unos cuantos. ¿Cómo andás, Marco? Buen día. Buen día. Un saludo, gracias por recibirnos siempre. Sí, bueno, por suerte siempre bien acompañado, tratando de aportar a las discusiones y bueno, hoy en un marco especial de lo que es esta actividad de homenaje a Manuel Toledo, pero bueno, también forma parte de lo que es la campaña política y nuestro sentir social también. Claro, hoy lo mencionábamos brevemente, después vamos a ampliar y podemos ampliar ahora con ustedes, si les parece bien, la colocación de esta placa, una nueva placa, digamos, en este caso recordatoria a Manuel Toledo, que se va a hacer en el mismo predio del liceo, ¿no? Creo que van a estar medio juntas las placas. Con mucho gusto recibimos al senador José Núñez. ¿Cómo le va? Muy bien, y bueno, sí, muchas gracias por recibirme, y como ustedes estaban comentando, si bien por supuesto estamos en el medio de una campaña electoral que tiene muchos temas para considerar, mi presencia acá se explica fundamentalmente por estar presente en este acto de recuerdo y homenaje para compañero Manuel Toledo, que bueno, que está haciendo la Comisión de Sitios de la Memoria, además, o sea que es un homenaje y un reconocimiento institucional, ¿verdad? Toledo, que es un referente del Partido Socialista, igual usted. Sí, yo no tuve el privilegio de conocerlo, porque bueno, yo tengo 64 años, o sea que digamos en el 70 tenía 10. Pero o sea, estoy vinculado al partido desde la década del 80, por allí ya había fallecido Manuel, había sido asesinado en realidad. Pero sí los cuentos, las crónicas. Ex diputado y ex, sí, fue diputado por 33 en la época que el Frente Amplio no tenía diputados en 33 y él estaba asignado por acá, lo recuerdo. Un hombre con una memoria. Sí, no, además José es no quiero decir una inexactitud, pero creo que es nacido en Nico Pérez, digamos. Claro. Y que tenemos Nico Pérez y Valle. Uno es un departamento y el otro es otro departamento, lo separa la vía, al decir de la Andresina. Unos vivimos del otro lado, de este lado de la vía, y los otros de aquel lado. Y capaz que habría que chequear bien, pero es de esa zona más o menos. Y José me contaba, cuando hablábamos de que iba a concurrir hoy, que él vino a visitarlo a Manuel como dirigente gremial estudiantil y socialista en sus tiempos. Él lo podría contar, seguramente lo cuente hoy en el local. Él era el secretario del Interior del Partido Socialista en la década del 50, era Vivian Trías. Y habló con José, que venía por estos lares por razones familiares, que cuando pudiera visitar a Manuel Toledo, a los efectos de invitarlo a formar parte del Partido Socialista. Y bueno, y así lo hizo José, así que bueno, él me decía que se sentía obligado a estar presente, más allá de sus 92 años, que está muy bien, pero bueno, son unos años, y nos va a acompañar hoy también acá en el acto, y después en el local del partido al mediodía. Interesante, estoy seguro que hay mucha gente que se acuerda de José Díaz acá en 33, de distintos partidos, porque era una persona muy abierta en ese sentido, se lo recordó. Y hizo un trabajo muy sistemático de visitar regularmente el departamento, sus distintas localidades, y de gestionar las necesidades que le planteaban a la comunidad, ¿no? Sin distingos partidarios. Exacto. Bueno, y estamos ahí en las gateras, ¿no? Sí, ahí estamos en la última semana, con un optimismo, con un sereno optimismo como Frente Amplistas, porque por dos razones, a grosso modo, una las nuestras, las que tienen que ver con lo que es el Frente Amplio, y otro las que tienen que ver con la realidad, ¿no? Porque como Frente Amplio creo que tenemos una fórmula potente, no solo potente por las capacidades de las personas que la integran, sino como fue conformada y cómo los Frente Amplistas ampliamente se sienten representados por la misma, ¿verdad? Tenemos un programa elaborado durante 2 años de debate, recorriendo todo el país, o sea, no es un programa hecho por el candidato que ganó para presentar algo, sino que es una elaboración muy sistemática.
tras la derrota electoral del 2019 hicimos un proceso de crítica y autocrítica, tratamos de aprender de nuestros errores. Que justamente uno de los errores que se achacaba fue cómo se eligió la fórmula, ¿no? Una de las cosas que se criticaron fue cómo se resolvió en el 2019 la fórmula. Y bueno, acá aprendiendo también, creo que se hizo de una manera mucho que representó mucho mejor a todas y todos, ¿no? Y además tenemos un despliegue a partir de nuestra estructura de comité de base muy importante en todo el país, y estamos poniendo foco en el casa a casa, en la barriada, en el diálogo con la ciudadanía, tratando de explicar nuestras razones. Así que desde el punto de vista de lo que hoy es el Frente Amplio, nos vemos bien, digamos, ¿no? Sin autocomplacencia, pero nos vemos bien. Y después el segunda gran razón por lo cual miramos con sereno optimismo la elección es tristemente la realidad del país y de un gobierno que ha sido el gobierno de las promesas incumplidas, ¿verdad? Ha sido un gobierno que prometió los 5 mejores años de nuestra vida y lamentablemente no han sido así. Un gobierno en el cual durante sus 4 primeros años tuvimos un notorio deterioro de las condiciones de vida de la gente, al punto tal que este gobierno tiene un récord que no lo tiene, por supuesto no lo tienen los gobiernos del Frente Amplio, pero tampoco lo tiene el gobierno de la calle Herrera ni el gobierno de Sanguinetti. Es el primer gobierno desde la recuperación democrática, por lo menos, en el cual crece la riqueza que se produce en el país y a la par crece la pobreza, ¿verdad? Porque nosotros criticábamos a los gobiernos de Sanguinetti y de la calle porque decíamos se reparte mal la torta, pero acá ya se reparte tan mal la torta que crece la riqueza y crece la pobreza, crece la riqueza y caen los ingresos de los hogares. Hay un estudio de la Universidad de la República, ¿verdad?, que en el año 2023, si bien en promedio el ingreso de los hogares fue mayor que en el 2019, o sea, el año anterior a que asumiera este gobierno, eso se verifica solamente en el 5% más rico, digamos, en el 95% menos rico, más pobre y pobre de los hogares, los ingresos estuvieron por debajo que en el año 2019, en el año 2023. Pese a que en el Uruguay se produjo más riqueza, ¿verdad? O sea, el Producto Bruto Interno, que es la medida de la riqueza que se produce en el país, en el año 2023 fue un 2,7% mayor que en el 2019. Eso en dólares podríamos hablar de unos 2.500 millones de dólares más de riqueza producida en el país, y sin embargo teníamos mayores índices de pobreza, el salario real por debajo que en el 2019, el número de trabajadoras y trabajadores con salarios sumergidos también mayor en el 2023 que en el 2019, 100.000 trabajadoras y trabajadores con salarios sumergidos más en el 2023 que en el 2019, y todo eso con un país más rico. Entonces, eso también evidentemente lleva a que mucha gente sienta que la ha defraudado el gobierno, un gobierno que por ejemplo prometió no incrementar la edad jubilatoria, y a poco de un año de haber asumido, el presidente se desdijo de su compromiso y se elevó la edad jubilatoria de 60 a 65 años, porque no es tampoco que aumentamos 1 o 2 años, ¿verdad? De 60 a 65 años, ¿no? Un gobierno que pretendió resolver los problemas de la seguridad y la violencia, y tenemos récords de homicidios en este quinquenio y de muertes violentas en relación a otras administraciones. Entonces, bueno, todo ese panorama lamentablemente negativo del país, un magrísimo crecimiento económico, ¿verdad?, problemas de competitividad. Entonces, todos estos problemas hacen también que mucha gente que en el 2019 dijo, bueno, no voy a acompañar al Frente Amplio porque me ha decepcionado, porque, bueno, hoy está de vuelta de eso y, bueno, y mira con expectativa. Así que, digamos, la campaña la vemos con un sereno optimismo, sin dar nada por resuelto aún, ¿verdad? O sea que esta semana creemos que es muy importante, porque sí, hay gente que lamentablemente se siente muy lejos de la actividad política y de los políticos o las políticas,
y bueno, a la que hay que llegarle personalmente, hay que ir a golpear la puerta y tratar de conversar con ella, y en eso estamos. Pero estamos hablando de gente que está así porque no le interesa, o porque no se informa, o porque va a votar con el estómago, ¿cómo se dice? Bueno, yo creo que la mayoría de las personas, o muchas, terminan votando, como es entendible, en razón de cómo ven la realidad del país y cómo las impacta a ellos, ¿no? Creo que lamentablemente hay un sector de creo que convergen varios factores para que la gente haya tomado distancia de la política, ¿no? Primero, esto que decía, las promesas incumplidas, ¿verdad? Cuando en campaña electoral se hacen promesas y luego no se cumplen, la gente se decepciona, y bueno, lamentablemente eso ha pasado mucho con este gobierno. Luego los hechos de corrupción, ¿verdad? Los hechos de corrupción, los escándalos, el tráfico de influencias, el clientelismo político, ¿verdad? Eso hace también que la gente sienta que bueno, que todos los políticos son iguales, y que la política es una actividad que quienes se dedican a ella lo hacen en función de un objetivo exclusivamente de beneficio personal. Y luego, perdóneme, sí, y luego creo que también hay gente a la que no le ha llegado las soluciones, ¿verdad? Entonces, y ahí obviamente que como Frente Amplista también nos tenemos que hacer una autocrítica, y creo que eso ha sido parte de nuestra reflexión en el 2019. Es cierto que los cambios llevan tiempo, que las situaciones no se resuelven de un día para el otro, pero hay gente que no puede esperar mucho tiempo, ¿verdad? Y entonces quizás a nosotros también nos faltó la decisión o las políticas para llegar y para darle soluciones a algunos sectores muy postergados de la sociedad, que hoy sienten que no le daban respuesta a los gobiernos que estaban antes del Frente Amplio, y que el Frente Amplio tampoco le dio respuesta, y que este gobierno menos, ¿verdad? Entonces también allí hay un sector de la población con la que tenemos que dialogar, asumiendo nuestros errores, pero desde nuestro punto de vista convocándolos a formar parte de un cambio, digamos, porque más allá de nuestras falencias, creo que ha habido una diferencia sustancial entre un gobierno como el del Frente Amplio, donde se buscó que el crecimiento económico llegara a todos lados, donde se desarrolló toda una política de protección social desde la creación del mismo Ministerio de Desarrollo Social, o sea que todas las políticas de protección social que se han llevado adelante durante este gobierno han sido sobre la base de los instrumentos construidos por el Frente Amplio. Y bueno, entonces conversar con la gente que hoy se siente lejos de la política, para tratar de demostrarle o de decirle que no es así, que lo que uno decide el 27 de octubre va a impactar sobre la vida de todos, ¿verdad? Usted hablaba de indicadores económicos. En nuestro programa tenemos dos analistas. Uno es Martín Buxedas, que es un referente, que seguramente ustedes lo conozcan, es sí. De primera línea. El otro es Héctor Tajam, que es economista, y ambos han coincidido en algo, que este gobierno fue exitoso en el tema de la inflación, en bajar la inflación, mantenerla dentro del rango meta, cosa que no se pudo. Pero sin embargo aumentó el déficit fiscal, ¿no? Que era una de las banderas de campaña también. ¿Por qué le digo esto? Porque bueno, el Frente Amplio, eventualmente llegando al gobierno, va a recibir un país con mayor pobreza, con un déficit fiscal superior o igual al que había en el 2019, y con eso que usted mencionaba, ¿no? Con una torta que está más concentrada todavía. ¿Por dónde se arranca? Bueno, de la deuda que llamábamos deuda externa, que no se le dice deuda externa porque en realidad el Estado le debe a acreedores externos e internos, pero la deuda pública creció más de un 20%, pasó de ser equivalente al 44% del Producto Bruto Interno cuando asumió este gobierno. Hoy está en el 55% del Producto Bruto Interno. Estamos hablando de unos 19.000 millones de dólares más de deuda que tiene el Estado uruguayo con acreedores dentro y fuera del país. O sea que la situación evidentemente es más complicada, con un deterioro importante de algunos servicios como la salud, como la educación, donde se han recortado los recursos, ¿verdad?
con una afectación de las empresas públicas, que le resta posibilidades al Estado de intervenir en la actividad económica y de rescatar recursos para abordar los problemas del país, con la entrega del puerto de Montevideo, una situación estratégica, ¿verdad? O sea, este país se desarrolló un poco en función de su puerto, y hoy se le ha entregado por 60 años a una empresa extranjera el monopolio del tránsito de contenedores en el puerto, y hoy por hoy la mayoría de las mercaderías entran y salen a través de contenedores, ¿no? O sea que realmente que sí, que tenemos una situación más complicada que la que dejamos al país cuando entregamos el gobierno a los Frente Amplistas. ¿Cuáles van a ser nuestras prioridades? Bueno, el presidente o el candidato a presidente, Yamandu Orsi, presentó 3 ejes, ¿verdad? Un eje que tiene que ver con un impulso al desarrollo productivo, porque evidentemente otro de los fracasos del gobierno ha sido promover el crecimiento económico. Tenemos niveles muy magros de crecimiento económico, ¿verdad? Insuficientes para abordar los problemas que tenemos en cuanto a las necesidades básicas insatisfechas de una cantidad importante de compatriotas. Otro eje va a ser los problemas de la seguridad y la convivencia y la violencia, y un tercer eje va a ser el tema de la protección social. O sea que el Frente Amplio se ha planteado como un desafío reducir significativamente los niveles de pobreza y particularmente los niveles de pobreza infantil. De hecho, se anunciaron... Ese último va muy ligado con lo anterior, con el 2, ¿no? Claro, porque los niños no son pobres, son pobres porque están en hogares pobres, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero le decía, allí hay 2 medidas de emergencia que ha planteado Yamandu Orsi, que son un incremento del 50% de la tarjeta Uruguay Social y del bono crianza, un incremento de las becas para estudiantes de secundaria, multiplicarlas por 5 el número de becas, también la creación de 12.000 empleos para jóvenes entre 18 y 24 años que estén en situación social vulnerable, ¿verdad? Y hay en general una idea de revisar algunos aspectos para darle un impulso al Uruguay productivo, retomar la política de adquisición de tierras por parte del Instituto Nacional de Colonización, que se le congelaron, se le quitaron los recursos, se le van a devolver los recursos que durante este gobierno se le sacaron, para que pueda comprar tierras y darle una oportunidad de trabajo a las familias pobres o de escasos recursos del sector rural. Se van a darle un impulso fuerte a la política del riego también. Vamos a revisar las políticas de exoneración tributaria para las empresas, de manera tal de promover una mayor creación de empleo, ¿verdad? Y de empleo para los sectores que tienen más dificultades para insertarse en el mercado de trabajo. ¿Eso qué implica? Porque hoy las empresas grandes tienen buenas exoneraciones, que incluso ha sido cuestionado eso, ¿no? Sí, nosotros queremos revisar. Queremos revisar porque lo que se le llama el gasto tributario en el año 2023 superó los 5.000 millones de dólares, ¿verdad? O sea, los impuestos, el IVA, impuesto a la renta empresarial, impuesto al patrimonio y otros tributos que se le exoneraron a las empresas para promover que se instalen, claro, y generen oportunidades de empleo y actividad económica, superaron los 5.000 millones de dólares en el año, ¿verdad? Una cifra similar, un poco por debajo, había sido en el 2022 y en el 2021 y en los años anteriores. Entonces, queremos revisar eso porque es un nivel de exoneraciones que está muy por encima del promedio de los países, por ejemplo, de la OCDE, o sea, de los países presuntamente más desarrollados económicamente, y no tenemos claro los resultados, digamos, si efectivamente cuál es su rendimiento, porque además nosotros necesitamos que se genere empleo para la gente que tiene dificultades de acceder al mercado de trabajo, ¿no?
Quiero decir, pongo un ejemplo. En el sector informático se dice que estamos casi en el pleno empleo, ¿verdad? Está bien, ojalá se siga desarrollando. Sí, pero ¿quiénes son los que tienen dificultad de conseguir empleo? ¿Los ingenieros en sistemas o las y los jóvenes que no han terminado la enseñanza secundaria? Bueno, nosotros queremos que se generen y vamos a promover y a exonerar fundamentalmente aquellos que le van a dar empleo a los jóvenes que tienen más dificultades para acceder al mercado de trabajo. Los otros, obviamente que si podemos también ayudar, pero en definitiva hay gente que necesita más de la ayuda y del respaldo de las políticas públicas, y entonces tenemos que reorientar, ¿no? Tenemos que buscar cómo aprovechamos los saberes. Allí hay un tema también de ver cómo integramos a la comunidad a la elaboración y la ejecución de las políticas públicas, porque esto también puede estar vinculado también a la creación de empleo y el desarrollo de actividad económica. Se nos fue el tiempo, nos quedan muchas cosas, por ejemplo los aportes patronales, hablar de la seguridad. Bueno, espero que tengamos oportunidad más adelante de seguir hablando, ¿no? ¿Cómo no? Muchas gracias, senador José Núñez. Gracias, doctor Marco Suárez. Gracias por recibirnos. Por favor, breve pausa, Rosalía, y ya volvemos.